Bueno, pues como siempre, según van apareciendo ponentes, todos ellos buenísimos además, pues te van quitando cosas que tú ibas a contar. Así que espero no aburriros demasiado y dar un poco un enfoque algo distinto de lo que se ha hablado. Bueno, aparte de eso, quisiera, por supuesto, pues felicitar a CONAIF por ese 34º congreso impresionante. Yo creo que hay pocos congresos que lleven una trayectoria de tantos años como este, y felicitar a Castellón por la organización. Y agradecer sobre todo pues, que me den la oportunidad de dar pues, el enfoque de FGK sobre lo que está pasando. La UE se ha planteado un grandísimo reto, es emisiones cero en el año 2050 de todos los edificios existentes. Y lo apoya en tres vectores. El primero sería, vamos a sustituir la energía fósil por energía renovable. El segundo sería, además de eso, tenemos que disminuir la demanda de energía primaria, tenemos que hacer que esos edificios consuman menos energía y, obviamente, además, los sistemas tienen que ser lo más eficientes posibles. Bueno, son tres vectores importantes que tienen que ayudar, como digo, a ese objetivo brutal de emisiones cero. Porque, fijaros, solamente si hablamos del primer vector, que sería la sustitución de energía fósil por renovable, pues nos encontramos cuál es la situación actual. Y la situación actual, como veréis en el gráfico a la izquierda, es el 69% de la energía hoy en España es fósil y el 22% es puro renovable en el sentido español, que es distinto de la Unión Europea, porque hay un 9% de nuclear que hoy por hoy lo que se ha dicho es que hay que cerrarlas. En otros países de Europa lo que están haciendo es abrir muchas más, pero en España por ahora esa política no ha cambiado y lo que se dice es las nucleares lo que hay que hacer es irlas cerrando. Y por tanto, pues fijaros, ese 31% de emisiones cero hoy, lo que falta para poder hacer esa renovación. Y como se ha dicho aquí, pues yo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo que no se puede hacer diciendo vamos a producir una sola vector de energía. Toda la parte de gases renovables, obviamente, esa sustitución de gases fósiles va a influir muchísimo en que seamos capaces o no de conseguir ese objetivo. Tenemos además el consumo de energía primaria que se quiere disminuir en los edificios. Y bueno, hay un compromiso europeo ya que es 11,7% de reducción en el 2030 frente al 2020. Parece fácil, ¿no? Un 11%, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en España? ¿Cuál es la situación? Que obviamente es distinta de Europa, de otros países. Lo primero es que tenemos 25 millones de edificios residenciales. Son bastantes. Pero es que además el 54% son de construcción anterior a 1980 y eso significa que prácticamente con toda seguridad son edificios de clasificación energética muy baja, F. F en cuanto a lo que es la clasificación de DIDAE con respecto a lo que es la necesidad del consumo de energía primaria, aproximadamente 157 kilovatios hora. Para alcanzar ese objetivo y ponerlo en perspectiva y decir, bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Es fácil, hay que rehabilitar 300.000, no 3.000 millones como pone la presentación, perdón, 300.000 edificios, viviendas al año. ¿En cuánto estamos hoy? En 30.000. Es decir, hay que multiplicar por 10 la rapidez de rehabilitación para llegar a ese objetivo. Y yo simplemente me pregunto si tenemos la capacidad de inversión para hacerlo y suponiendo que la tengamos, si tenemos la mano de obra necesaria para multiplicar por 10 la rehabilitación. Porque creo, o que levante la mano el que hoy no tiene problemas para encontrar mano de obra cualificada en su empresa. Pues un enorme reto que hay que solucionar porque hoy por hoy no lo está. El segundo vector sería la eficiencia de los equipos instalados. Y tenemos que volver otra vez a hablar del parque. ¿Cuál es el parque en España de esos equipos instalados? Bueno, tenemos 8 millones de calderas individuales instaladas, aproximadamente otros 2 millones de viviendas trabajando con calderas centralizadas. Tenemos además una idiosincrasia distinta. Yo siempre me hace gracia, yo veraneaba en Fuenterrabía y en Fuenterrabía, en Irún, etcétera, en todos edificios altos, y pasabas a Hendaya y de repente aquello era otro mundo. Eran todos chalecitos, todo casas bajitas. Bueno, es que realmente nuestra proporción de vivienda en altura no tiene nada que ver con la proporción de Francia, con la proporción de Alemania, con la proporción de Bélgica, y por tanto, bueno, se hacen leyes europeas
de consenso, que luego aplicarlas en los países es más o menos difícil. En nuestro caso, 70% de las viviendas son en altura y además menores de 90 metros. ¿Y eso qué hace? Bueno, pues que ese objetivo de 2040 de pretender eliminar las calderas de combustible fósil, no las calderas, pero sí las de combustible fósil, y tender hacia la electrificación del parque hoy, pues sea un objetivo que tenemos que pensar cómo se puede aplicar a ese porcentaje de viviendas en altura de menos de 90 metros. ¿Qué se ha hablado hasta ahora? Pues hasta ahora lo que se ha hablado es lo que hay que hacer es sustituir ese parque de calderas por bombas de calor. ¿Por qué? Bueno, porque son los más eficientes, o sea, independientemente de que, digamos, el biometano es una alternativa, etcétera, desde el punto de vista de eficiencia, desde el punto de vista de disminución de energía primaria o de necesidad, obviamente cuando tienes un aparato que es capaz de robarle energía al aire y de regalártela, está clarísimo. Yo, si puedo, me pongo una bomba de calor en mi casa y si la puedo apoyar además con fotovoltaica, mejor que mejor. Claro, solamente hay un problema, pequeño problema. Ese reemplazo de esos millones de calderas por bombas de calor, que sería ideal, costaría aproximadamente 200.000 millones de euros. Que para ponerlo también en perspectiva, es 2 veces el gasto que tenemos en sanidad todos los años. Claro, si eso mismo dijéramos, ¿y se puede hacer otra cosa? ¿Se puede sustituir ese parque por alguna alternativa? Bueno, sí, claro, podríamos mejorar la eficiencia de esas calderas antiguas por calderas de condensación, no solo con caldera, con un termostato modulante, con un termostato que permita anticipar la temperatura exterior, con una buena programación, etcétera, pues costaría 13.000 millones. Es decir, sustituir las calderas actuales por la maravilla de las maravillas, sin duda, que es el aparato más eficiente que hay, sería 15 veces menor el coste. Y tenemos otro problema que se llama la viabilidad técnica de ese sueño. Porque, insisto, yo, si pudiera, yo me pongo el mejor sistema, el más óptimo. ¿Dónde ponemos los equipos en una vivienda en altura? Yo creo que vosotros, que sois instaladores, pues os habéis encontrado yo con esa problemática. El usuario demanda, porque oye, escucha, que se tiene que poner una bomba de calor. Eso ya está de moda, es el producto que la gente demanda. En nueva construcción hoy es prácticamente imposible vender una vivienda con caldera porque lo que la gente quiere es bomba de calor, porque sabe que con eso va a ahorrar. Y te encuentras con el problema de dónde está la disponibilidad del espacio para la unidad exterior. Encubierta, no siempre cabe, necesitan su espacio, las unidades necesitan respirar para ser eficientes. Pero es que además hay que poner una unidad interior. Y esa unidad interior equivale más o menos a un frigorífico. Entonces tú tienes que llegar a esa persona y decirle, no, esto es muy fácil. Usted coge su casa de menos de 90 metros, le pongo un frigorífico adicional, quita usted el sofá y ya tiene solucionado el espacio necesario. Fácil. Bueno, hay soluciones alternativas. Por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos es el concepto de hibridación. Si nosotros conseguimos el hacer un sistema donde la producción de agua caliente no necesite de ese acumulador, pues podríamos reducir muchísimo el espacio necesario en casa. Hibridación. Yo cojo una bomba de calor, pongo una caldera e inmediatamente, como tener que poner una bomba de calor pequeñita para que me quepa la unidad exterior, pues lo que hago es hago trabajar la bomba durante los máximos periodos de tiempo y las puntas de calor y la producción de agua caliente sanitaria la hago con la caldera. Bueno, un sistema razonable, eficiente y que permite pues, mejorar ese parque, esa eficiencia del parque de viviendas y de una forma más sencilla. Claro, la siguiente es, yo soy un usuario y digo, joder, me están diciendo que ponga un aparato que es lo más eficiente, que es lo mejor que me puedo poner. ¿Y esto cuánto cuesta? Y no solamente cuánto cuesta, cuánto voy a ahorrar al año. Yo lo pongo porque quiero ahorrar. Nadie lo pone. Lamentablemente, el usuario que lo pone porque quiere contribuir a la mejora del clima son muy pocos. La gente lo que mira es el bolsillo y dice, ¿esto cuánto me va a hacer ahorrar al año? Pues fijaros, si partimos de lo que he dicho, que son viviendas de clasificación F. F desde el punto de vista de edad, 157
kilovatios hora de consumo, ¿vale? Pues si meto el coste de la energía, el coste de la energía, bueno, obviamente es variable, yo he calculado con 0,06, casi 0,7 el kilovatio gas hora, y a 0,17, que sería una TUR de electricidad. Meto además el término fijo, meto además el mantenimiento del aparato. ¿Y qué sale? Bueno, pues que en una vivienda de tipo F, una aerotermia trabajando con radiadores, porque no va a cambiar todo el sistema, no va a hacer que poner todos los radiadores de alta eficiencia o poner un solo radiante, porque eso es un obrón. Vamos a suponer que lo que quiere es simplemente aerotermia y trabajando con alta temperatura. Bueno, pues el consumo con una aerotermia sería de 1.360 euros al año en una vivienda F, y comparado con la antigua, que quiere sustituir, 1.622. 260 euros aproximadamente de ahorro anual. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando cambia esa caldera antigua por una caldera más eficiente? Bueno, pues que la diferencia de ahorro entre haber puesto una bomba de calor y una caldera de condensación son 15 euros. Y claro, obviamente, si vas mejorando la clasificación energética, pues el consumo, como se puede ver, ¿no? En una clasificación, si yo consiguiera una aerotermia de radiadores en una vivienda A de 90 metros, el consumo, incluyendo mantenimiento, incluyendo todo, 11,2 kilovatios hora, sería de 447 euros. Pero fijaros qué curioso. Cuando comparo el sistema, resulta que el ahorro ya es imposible de justificar desde el punto de vista de inversión. Estaríamos hablando de que con una caldera de condensación el consumo sería de 422 euros al año frente a una aerotermia 447. Y claro, esto hay que hablar de realidades, hay que hablar de... Y tenéis que decirle al usuario cuáles son las ventajas de poner un sistema u otro. Por eso nosotros desde FGECA decimos siempre, cuidado que no se puede ir con un solo sistema, que el sistema hay que adecuarlo a cada una de las instalaciones que os vais a encontrar. Y además, bueno, gracias a Dios tenemos toda esa parte de gases renovables que luego veremos cuál puede ser la influencia. Bueno, en definitiva, obviamente con los precios con los que he calculado y con los COP que he calculado, es decir, he calculado que en una vivienda F el COP, que va a tener una aerotermia de alta temperatura, va a estar como máximo en 2,5 frente a una vivienda A que obviamente va a estar en 4. ¿Vale? Y también hemos calculado en este modelo de costes que la aerotermia que vas a poner en una vivienda obviamente es más pequeña y por tanto más barata que la que tendrías que poner para trabajar en alta temperatura en una vivienda tipo F. Bien, ¿qué pasa entonces al final el usuario? ¿Qué cuenta se va a hacer? Bueno, ¿y esto entonces cómo se paga? Y entonces vamos a los plazos de amortización, ¿no? Es decir, mira, con esto que vas a ahorrar, en X años te has pagado la instalación. ¿Y qué es lo que sale? Pues sale que sustituir una caldera antigua por una caldera de condensación en una vivienda de tipo F, la amortización son 6 años, insisto, a costes actuales, frente a que si eso mismo lo cambio por una aerotermia sin subvenciones, estaríamos hablando de 13 años. Con subvenciones, yo he calculado, me puedo haber equivocado, pero he calculado 4.500 euros de subvención entre CAES y subvención en una vivienda de 90 metros. ¿Vale? Con lo cual dices, bueno, pues la amortización en ese caso bajaría a 10 años. Hombre, son tiempos donde el usuario, a la hora de decir si acometo la inversión, pues se lo piensa mucho. ¿Y eso qué hace? Pues hace que al final la renovación del parque que necesitamos para volver a ese inicio de 0 emisiones en el 2050 se ralentice muchísimo. Con las acciones que estamos haciendo, con la comunicación que se está haciendo al mercado, con los costes de la energía actuales, con las subvenciones actuales, el mercado no se moviliza. Y hemos conseguido que no se movilice ni en bomba de calor, 30% de bajada este año, frente a la caldera, que tampoco sube, también baja. Y es un problema de comunicación que tenemos que trabajar entre todos. No existe el sistema perfecto, existe el sistema bueno para cada usuario. Y hay que decirle que eso es lo que tiene que poner, esa es vuestra visión. Y además, hacerle ver estos números y
y, por supuesto, hacer esa labor que ahora tenemos que hacer entre todos, de aquí se le ha metido al usuario que el gas está muerto, que las calderas de gas están muertas y que lo que tiene que hacer es buscar una escapatoria y algo distinto, para que si no se va a encontrar con que dentro de 2 años le van a cortar el gas, le decía, no tiene usted calefacción de agua caliente, ya lo siento. Me lo ha dicho algún usuario, es que en el 2029 me quedo sin gas en casa y entonces tengo que buscar algo ya. En fin, mucha labor de pedagogía que nos queda. Bueno, obviamente se puede trabajar en la envolvente. ¿Pero qué ocurre con la envolvente? Pues justamente eso. Cuando tú hablas de envolvente, disminuyes la cantidad de energía que consumes y, por tanto, disminuyes el ahorro. ¿Y eso qué hace? Que todavía los plazos de amortización de un sistema por otro se amplíen muchísimo, a 30 años. Obviamente hay que trabajar en mejorar la envolvente. Obviamente hay que forzar al usuario, hay que intentar hacer campañas, hay que intentar la canalización de las subvenciones adecuadas para que se mejore la eficiencia de esos edificios. Pero una cosa es eso y otra cosa es el decir, bueno, ya que mejoro eso, ¿cuál es el mejor sistema? Y como digo, lamentablemente, contra más se invierte en mejorar la disminución de la demanda de energía primaria del edificio, menos aliciente tiene para cambiar al sistema más eficiente porque ya no lo rentabiliza. Bueno, y como se ha hablado, menos mal, por fin, pues se empieza a hablar de biomasa, de biodiesel, de hidrógeno verde, porque hasta ahora todo es gas. Y menos mal que entramos en razón, menos mal que Piniec empieza a forzar la máquina del desarrollo, porque es lamentable que siendo el tercer país en capacidad de producción de biometano, tengamos 13 plantas. Nos queda muchísimo camino, pero es también muy importante pues, trabajarlo y comunicar cuál es el camino que tiene España. Biometano. ¿Qué ocurre cuando instalas una caldera de gas y la sustituyes hoy por una caldera de condensación? Bueno, lo que ocurre básicamente es que ganas en eficiencia, seguramente un 30% menos de consumo energético, seguramente menos emisiones todavía que ese 30%, tanto de CO2 como de NOx, pero sigues emitiendo, porque es una caldera de combustible fósil. Pero ¿cuál es el camino? Entonces, ¿cuánto habría que inyectar hoy de biometano, de hidrógeno, de biopropano? ¿Cuánto habría que inyectar en la red para que se equiparara las emisiones de CO2 de esa caldera con hoy un sistema eléctrico, una bomba de calor? Pues aquí lo tenéis. A los coeficientes que están reconocidos de cuáles son los factores de emisión de los diferentes tipos de energía, tabla conocida y tabla oficial, no inventada, pues lo que sale es la curva de la izquierda, que es que con un COP de 2,5, que es el tipo de vivienda, ese 38% del parque de viviendas existente en España, de vivienda en altura de menos de 90 metros con clasificación F, con un COP de 2,5, fijaros que con el 47% de inyección de gases renovables, hoy ya estaríamos equiparando las emisiones de CO2 frente a una bomba de calor. Obviamente, ese mix energético irá mejorando, pero también va a ir mejorando la capacidad de inyección en red. Y, por tanto, al 100%, ya se ha comentado, al 100% el biometano es absolutamente equiparable, incluso con emisiones negativas. Pero, bueno, tenemos un bonito camino que recorrer que, como digo, da una magnífica solución a ese 38% de viviendas. Sobre un parque de 25, fijaros el camino que tenemos de recorrer, de instalar y demás. Pero hay que acelerarlo. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Uno, la solución eléctrica 100% no es factible. Se ha intentado, que hasta hace un año tiene que ser todo eléctrico al 100%. Hoy creo que se empieza a recapacitar y, como digo, ese escape hacia los gases renovables empieza a ser ya una realidad en proyecto, aunque, como digo, todavía hay mucho camino porque tenemos que incrementar muchísimo la capacidad de producción. En vivienda en altura, independientemente de que consiguiéramos los fondos, independientemente de que siga siendo el sistema más eficiente, independientemente de todo, desde el punto de vista de coste, beneficio, facilidad de instalación, etcétera, la caldera
sigue siendo la mejor solución, lo va a seguir siendo durante muchos años y si queremos mejorar la eficiencia, algo más de lo que es capaz la caldera, hagamos la hibridación ligera. Otro campo enorme. ¿Qué conseguiríamos con ese cambio? Como digo, pues con la instalación adecuada, con el control adecuado, con la programación adecuada, que hay muchísimas que están fatalmente programadas, conseguiríamos mínimo ese 30% de ahorro de energía y de emisiones. Claro, además de eso, lo que se ha comentado, vamos a ir sustituyendo ese gas fósil por gas renovable. Y por tanto, es un error brutal, brutal. Y desde FGECA lo seguiremos defendiendo y espero contar con todo vuestro apoyo porque hay una cosa que se llama administración y la administración hace normativas, hace leyes, hace cosas que a veces están absolutamente equivocadas. Tenemos que acelerar para ser capaces de cumplir los objetivos de nuestra transición energética y de cero emisiones. Tenemos que ir muchísimo más rápido de lo que vamos. Y cuando yo tengo una caldera instalada que funciona, el usuario no se plantea cambiarla. Seguramente hay más de 1,5 millones de calderas de una eficiencia horrorosa. Seguramente más de 1 millón de calderas atmosféricas todavía. Y lo que hay que hacer, y entonces resulta que eliminamos las subvenciones al cambio de caldera. Y decimos que no, que es que no se puede subvencionar una caldera fósil, de combustible fósil, porque claro, va contra la descarbonización, pero es mentira. Es que es totalmente erróneo. Lo que hay que hacer es coger ese 1 millón de calderas y cambiarlo cuanto antes, porque ya colaboras con ese 30% de disminución de consumo de energía y de emisiones, y además ya tienes el parque, como hemos dicho, compatible con los gases renovables. Bueno, pues inyecte usted y a partir de ahí consigues los dos ejemplos, disminución del consumo de energía primaria, eficiencia de los aparatos y sustitución de gases renovables. Y por mi parte, ¿y eso por qué está ahí? Ah, me lo han puesto, vale. Bueno, por mi parte nada más. Espero no haberos aburrido demasiado y haber aportado algo más de los magníficos ponentes que me han precedido. Y si tenéis alguna duda o alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias a todos.